El papá del saliente presidente nació en Gómez Plata, Antioquia, que desde que se posesionó Iván Duque consiguió sus escenarios deportivos, vías de conexión, infraestructura deportiva y programa de vivienda para sus 9.700 habitantes. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, y de despedida del gobierno va a recibir un mirador de 4.600 millones. Al final de la cuenta, la inversión del gobierno allí superaría los 5 millones de pesos por habitante. Un municipio que está en mi corazón y en mi conciencia permanente. En el municipio de Gómez Plata, Antioquia, de apenas 9.700 habitantes, nació Iván Duque Escobar, padre del presidente Duque. Se ha beneficiado de forma extraordinaria con distintas obras promovidas por el gobierno nacional desde el 2018. Tenemos también el proyecto del SENA, del Centro de Capacitación, que va a cubrir varios municipios. Tenemos la actualización de infraestructura deportiva. Tenemos con la ministra Karen la mejora integral de la conectividad. Y también esperamos que el ministro Malagón en los proyectos de vivienda rural. Y gracias pues a las inversiones que se han logrado con el gobierno nacional, se ha logrado dar una actualización a parte de esta infraestructura. Gómez Plata, que queda a 2 horas de Medellín, pronto inaugurará una nueva obra que pasó por la supervisión de Fontur para construir un mirador para el desarrollo turístico de la región. El presidente Duque, desde que se posesionó, pues siempre tuvo muy en cuenta el municipio y pues nos dieron la posibilidad de participar en estas inversiones del gobierno nacional. La realización del mirador Las Acacias, en la que el gobierno invirtió 4.600 millones de pesos, es solo el último que inaugura el presidente Duque en la tierra de su padre. Nosotros tuvimos la iniciativa, claro pues que siempre cuando hay una cercanía siempre pues es muy importante que pueda influir para la gestión. Por eso le decía ahorita de la gestión política. Gómez Plata no ha sido un pueblo turístico que justifique la inversión del mirador, pero gracias al gobierno de Duque será ejemplo del progreso, en donde hay en su parque principal un monumento en honor a Iván Duque Escobar, hecho en 2016. Y no es el único proyecto. El alcalde de Gómez Plata insistió en que el mirador es iniciativa de él, pero su secretario de gobierno dijo otra cosa. Es una donación que nos ha hecho la presidencia de la República. El presidente Duque, antes de irse, sigue con sus homenajes para quienes están en sus afectos. Esa vez asistió al 30º aniversario de la Fiscalía en compañía de su amigo, el fiscal Barbosa. En este evento fue condecorado el fiscal Gabriel Jaimes. Su consagración al trabajo y aportes en beneficio de la entidad. El presidente Duque le entregó la medalla Low Multra al fiscal Jaimes, quien en lugar de acusar pidió la absolución del jefe político de Duque, Álvaro Uribe Vélez. El presidente electo Gustavo Petro anunció hoy en su cuenta de Twitter el nombre de su tercer ministro, la dramaturga Patricia Ariza, como titular de la cartera de Cultura. Eduardo López Juque. Mónica, ella, el canciller Álvaro Leiva y el ministro de Hacienda José Antonio Campo son figuras de reconocida trayectoria en sus especialidades. A cuentagotas y en su cuenta de Twitter, el presidente electo Gustavo Petro está revelando quiénes lo acompañarán en el gabinete en el inicio de su mandato. A diferencia de 2018, cuando los seleccionados por Iván Duque, como Carmen Vázquez, no le decían nada al mundo de la cultura. Alberto Carrasquilla generaba dudas por sus líos con los bonos de agua y Carlos Holmes Trujillo, a quien lo criticaban por el giro político de 180 grados del liberalismo hasta el uribismo. Petro se está rodeando de personajes experimentados y con trayectoria internacional. Como un universo. La santanderiana Patricia Ariza, cofundadora del Teatro de la Candelaria, junto con Santiago García, y fundadora y presidenta de la Corporación Colombiana de Teatro, ha sido activista por la paz y promotora de la cultura por la reconciliación. Graduada en la Escuela de Bellas Artes de la Nacional y con doctorado honoris causa del Instituto Superior de Artes de Cuba, Ariza es una de las figuras más respetadas en el mundo de las artes escénicas, galardonada con el Premio Nacional de Derechos Humanos y merecedora de decenas de reconocimientos internacionales. Ella fue anunciada hoy por Petro como su ministra de Cultura.
Economista de la Universidad de Notre Dame y doctorado en Economía de la Universidad de Yale, José Antonio Campo es el ministro de Hacienda designado por el presidente Gustavo Petro. Caleño próximo a cumplir 70 años, Ocampo se ha desempeñado como ministro de Agricultura, ministro de Hacienda y director de Planeación Nacional, además de codirector del Banco de la República. En el ámbito internacional, es uno de los economistas más respetados, destacando su trabajo como secretario ejecutivo de la CEPAL y secretario adjunto para asuntos económicos y sociales de la ONU. Ocampo es profesor permanente de la Escuela de Economía de la Universidad de Columbia. Bien, hay expectativas del otro lado. Concejal, diputado, representante a la Cámara, senador, ministro en el gobierno de Belisario Betancur y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Es el recorrido político de Álvaro Leiva Durán, nuevo canciller colombiano, hijo del dirigente conservador y varias veces candidato presidencial, Jorge Leiva Urdaneta. Señalado como un conservador rebelde, Leiva ha dedicado gran parte de su vida política a buscar espacios de diálogo con los grupos guerrilleros desde 1984, lo que le ha valido señalamientos de la extrema derecha. Un grupo de jóvenes del Partido Conservador radicó su solicitud para que se le permita hacer la oposición, aunque el presidente de la colectividad haya anunciado su adhesión al proyecto de gobierno del Pacto Histórico. Sí, lo juro. 3 días después de asumir la presidencia del directorio conservador, el cuestionado senador Carlos Andrés Trujillo enfrenta la crítica de los jóvenes de su partido. No aceptan la llegada de la colectividad azul al acuerdo nacional convocado por el presidente electo Gustavo Petro. Lo que ha manifestado es contrario a los postulados conservadores de la Declaratoria Política de 1849. Como militante del Partido Conservador, no creo que mi partido deba ser una colectividad que apoye o que siquiera piense ser independiente al gobierno de Gustavo Petro. El mismo día en que juró como jefe del directorio, Trujillo fue enterado de la carta que algunos de los militantes, encabezados por el directorio capitalino, radicaron con la exigencia de declararse en oposición. La militancia creo que tiene el mismo sentir que hoy les expreso. No nos sentimos representados con siquiera pensar que somos independientes a un gobierno de tendencia de izquierda o siquiera socialdemócrata. Las descalificaciones también se escucharon a las afueras de la Casa Conservadora en Bogotá, donde Trujillo anunciaba la colaboración del partido con el gobierno de Gustavo Petro. Petro los va a dividir y los va a destruir. Partido Conservador es oposición naturalmente a las personas que queman, destruyen y causan desórdenes como hizo Petro para llegar a la presidencia. Líderes juveniles, conservadores y militantes de la base anunciaron que adelantarán acciones de protesta en las diferentes sedes del Partido Conservador en el país, mientras su nuevo presidente insista en llevarlos al gran acuerdo con Petro. La organización Abogados Sin Fronteras entregó a la Corte Penal Internacional un dossier en el que documenta que los falsos positivos no están siendo investigados en Colombia como una actitud sistemática y con este esperan que se reabra el caso contra el país. Juan Fernando Barón. Mónica, el fiscal de la Corte cerró el caso sobre Colombia, pero su decisión está siendo revisada por una segunda instancia y con este documento se espera que se reactive debido a la impunidad de los grandes responsables de los 6.402 falsos positivos. Luego de que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, tomara la decisión el año pasado de cerrar los casos de supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el conflicto armado colombiano, organizaciones sociales nacionales le solicitaron a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI que revisara esta resolución con el fin de que se reabriera el caso de Colombia. Y me complace decir que me puedo retirar de la etapa de investigación preliminar. A esta solicitud hecha por las organizaciones sociales se sumará este informe presentado por la organización Abogados Sin Fronteras Canadá, que recoge casos de crímenes como los denominados falsos positivos que las autoridades de Colombia no han investigado. Y hemos recopilado alguna información para tratar de sacar patrones contextuales de criminalidad y también patrones en términos de posibles espacios de impunidad en las investigaciones nacionales. El abogado de la organización, Fernando Saidiza, explicó que este informe pretende ser un insumo a los documentos que le han entregado las organizaciones nacionales a la CPI para que reabra sus investigaciones en Colombia.
Actualmente, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional viene revisando o examinando esta decisión de cierre del examen preliminar que tomó la Fiscalía. Entonces, pretendemos también que esta información pueda nutrir ese análisis sobre si la decisión de la Fiscalía se podría eventualmente reversar. Saydiza manifestó que el informe también busca que la Fiscalía de la Corte Penal pueda abrir nuevas investigaciones de crímenes como las ejecuciones extrajudiciales. Nosotros le señalamos a la Fiscalía que en este momento en Colombia no hay investigaciones frente a estos posibles escenarios de responsabilidad. El informe ya fue enviado a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI y los miembros de la organización Abogados Sin Fronteras Canadá se reunirán en las próximas semanas con los miembros de la Sala para exponerles sus argumentos por los que consideran que el caso colombiano se debe reabrir en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Aunque nuestra idea común de los robots es la de su forma humanoide, los que replican la vida animal pueden incluso ser más comunes. Un fabricante alemán pretende además lograr que su consumo de energía sea también mínimo. El progreso de la robótica año a año sorprende más. Estos son los móviles autónomos con los que la empresa alemana Festo asombra por sus capacidades en el mercado de los robots con tecnología biométrica, un desarrollo de soluciones productivas con gran proyección durante los próximos años que replican la naturaleza. Tratando de comprender y superar los mecanismos internos de los animales, esta multinacional de automatización construye robots con medidas estandarizadas para encontrar formas creativas de mejorar su fabricación. Este canguro biónico utiliza energía recuperada de un salto para ayudarse a realizar otro y responde a señales controladas electrónicamente por un humano. Este es el zorro volador biónico, un objeto volador ultraligero que interpreta técnicamente las características de vuelo de un murciélago. Su electrónica integrada a un sistema de seguimiento logra que pueda moverse de forma semiautomática en un espacio aéreo definido. Los animales acuáticos también hacen parte de estos proyectos. Este robot submarino logra que sus aletas generen olas continuas con un movimiento ondulante y transmitir datos de forma inalámbrica registrados en un sensor. Mientras que estas golondrinas artificiales son ágiles, ligeras e incluso pueden volar de manera coordinada y autónoma gracias a un GPS integrado que les da un radio de acción.